Ya pasaban de las 2 de la madrugada cuando, tras dar vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, decidí levantarme para ir en busca de un vaso de agua. Las luces de la habitación seguían iluminadas. Efectivamente, fue en esa noche cuando mi primo Carlos decidió que David se quedara conmigo por un tiempo. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Después de descubrir la infidelidad de su esposa, su mundo se desmoronó por completo. Después de muchos años de matrimonio, David se vio completamente sorprendido de forma negativa. El hijo de Carlos se encontraba atravesando una situación difícil y no podía hacerle frente. Carlos me había rogado que aceptara, diciendo: Elena, por favor. David requiere un momento de tranquilidad. No tenía idea de quién era David, pero estaba claro que su malestar se debía a una mujer. Habíamos experimentado numerosas situaciones de pérdida en nuestro círculo familiar. Hace 7 años, lamentablemente, perdí a mi esposo Ricardo, quien falleció inesperadamente a los 60 años a causa de un infarto. En un instante, estábamos edificando la vivienda ideal que debía concluir en un año, pero al día siguiente todo se paralizó. La pérdida de Ricardo cambió por completo mi existencia. Me vi sin compañía y durante mucho tiempo he llevado este vacío en mi interior. Sin embargo, en estos días la sensación de estar solo me ha afectado de manera más intensa. Anoche fue una velada inolvidable. ¿Estás preparada? Porque esta narración no es común. Se trata de las fronteras borrosas, los sentimientos desbocados y los susurros callados de una revelación que anhela emerger. Cada instante de esta experiencia tiene el potencial de despertar emociones profundas en tu interior, revelando sentimientos que desconocías y desafiando fronteras que creías inexistentes. Si esta es la clase de relato que has estado anhelando escuchar, no dudes en continuar. Haz clic en el botón para suscribirte y asegúrate de habilitar las notificaciones. Para mí, tu respaldo es invaluable. Con calma me encaminé hacia la sala. David estaba a pocos metros de distancia, observando una película de amor en la televisión. En aquel instante, mi principal preocupación era garantizar que David pudiera hallar tranquilidad durante su tiempo aquí. Sin embargo, desconocía por completo que el destino tenía otros designios. Numerosos contratiempos surgían y bastaría con un solo movimiento para transformar la situación por completo. David se volteó en mi dirección y me cuestionó si lo había despertado. La voz mostraba una combinación de duda y un anhelo urgente de encontrar tranquilidad. Me encontraba de pie en mi bata, aunque en realidad eso carecía de relevancia. En ese momento, experimenté una soledad como nunca antes. Sin pronunciar palabra, le regalé una leve sonrisa. Vine únicamente a buscar un poco de agua. En ese instante, experimentaba una profunda soledad que me hacía desear que el momento no llegara a su fin. Quizás compartir un rato con David podría hacer que la noche se sintiera menos solitaria. Quizás compartir un momento viendo una película juntos podría devolverme la sensación de que hay algo de normalidad en mi vida, de que la tranquilidad sigue siendo alcanzable. David invitó a la persona a sentarse a su lado en el sofá, sugiriendo que vieran algo juntos. Tomar esa decisión no me resultó complicado. Deseaba disfrutar de una noche reconfortante, con un toque de significado. Tomé asiento a su lado. El filme dio inicio, sin embargo, me resultaba difícil enfocarme plenamente en lo que sucedía en pantalla. En mi interior había algo inexplicable para mí. La presencia de David a mi lado, la postura en la que este desconocido estaba sentado, el leve temblor en su voz. Todo parecía haber cambiado por completo. Durante el desarrollo de las escenas románticas de la película, me vi desviando la vista de la pantalla. La imagen de la pareja acercándose en la pantalla me hizo recordar aspectos que creía haber olvidado. Después, sin querer, moví la cabeza un poco y toqué levemente el brazo de David. Salí velozmente. Disculpe, ¿puede repetir, por favor? Dejé escapar un grito mientras apartaba la mirada con nerviosismo. No fue mi propósito. Hubo un breve instante en el que David guardó silencio. Después, asintió levemente y expresó: de acuerdo, no hay problema. Sin embargo, en ese instante la distancia entre nosotros pareció reducirse de alguna forma. La cinta continuaba proyectándose, sin embargo, todo parecía distinto.
Ni en ese instante David ni yo éramos capaces de hallar una verdadera tranquilidad. A pesar de nuestra proximidad física, la sensación de un vacío interior parecía obstaculizar nuestra conexión. Esa noche quedaría grabada en su memoria como el inicio de algo mucho más complejo de lo que había previsto. Esa instancia marcó el inicio de una transformación inminente en todo. La noche había dado un giro inesperado. Mientras veía una película romántica en el sofá con David, no pude resistirme a sentir una conexión especial con él. A pesar de estar vestida con mi camisón, al estar junto a otro hombre después de tanto tiempo en soledad, sentí una creciente tensión que no podía pasar por alto. La presencia de David no resultaba reconfortante, me llevaba a tomar conciencia de ciertos aspectos. Quizá debido a su larga soledad, la cercanía con otro hombre de nuevo despertó algo en su interior. Resultaba confuso y extraño, por lo que le resultaba difícil comprenderlo. Sin duda, experimentaba una sensación. Esa noche, todo empezó a despejarse. Evitemos relajarnos. Estuve dando vueltas toda la noche. La escasez de descanso me llevó a despertar temprano. Al iniciar la jornada, opté por sentarme frente al piano con la intención de calmar la intranquilidad que me invadía. Llevaba casi 7 años sin compañía, anhelando cada mañana experimentar cierta normalidad en su vida. El piano era como un antiguo compañero, que me brindaba tranquilidad y evocaba a Ricardo. Mientras mis dedos se movían ágilmente sobre el teclado, anhelaba que este nuevo día también me brindara un poco de consuelo. En ese momento, percibí un ruido en el exterior. Frente a la ventana se materializó una figura oscura. David caminaba por la ciudad en la mañana. Al principio pasó desapercibido para mí, pero al resonar la música en el ambiente, abrió la puerta principal y cruzó el umbral. Continué tocando sin percatarme de su presencia, hasta que de pronto lo divisé, inmóvil, contemplándome en silencio. Por un instante, mis dedos quedaron helados y la tensión en mi interior regresó con una intensidad renovada. Sin embargo, David me dedicó una sonrisa como si todo estuviera en su sitio en el mundo. Expresó lo bonito que había sido. Agradecido. Realmente, ha sido el mejor obsequio de cumpleaños que he obtenido. Experimenté un torrente de sentimientos por un instante. Al entrar David, la habitación parecía transformarse, dándonos la sensación de haber ingresado a un lugar distinto. Después, pronunció unas palabras con una calma y autenticidad que jamás había percibido. La afirmación que acabo de hacer es verídica. Haber tenido la oportunidad de contemplarte, aunque solo fuera durante unos instantes, ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en bastante tiempo. ¿Te enteraste de que hoy celebro mi 40º cumpleaños? Pronto me di cuenta del impacto que esas palabras tuvieron en mi interior. Aparté la vista intentando controlar las emociones revueltas por la amabilidad de su elogio. En ese preciso instante, experimenté una sensación diferente que no había sentido en mucho tiempo, lo cual me hizo percibir que algo estaba a punto de transformarse. Tras la emoción vivida por la mañana, me hallé aguardando la llegada de la noche. Al enterarme de que David cumplía 40 años, sentí la necesidad de realizar alguna acción, cualquier cosa que pudiera hacer que su día fuera corriente pero significativo. Hasta se me ocurrió una idea y me volví hacia él. Pregunté si hoy era tu cumpleaños. Entonces, vamos a festejar. ¿Qué te parece si disfrutamos de un poco de vino y cortamos un pastel esta noche? Recibí una sonrisa de sorpresa por parte de David. Expresó con un destello travieso en la mirada que, de ser propuesto, la velada podría ser entretenida. Después de detenerse brevemente, agregó con una sonrisa de burla. Sin embargo, existe una condición. Debes interpretar nuevamente una pieza en el piano para mí. No podrás escapar de esa situación. Entre risas, traté de deshacerme de algo de la ansiedad que se estaba acumulando en mi interior. Expresé mi conformidad con un muy bien. Sin embargo, únicamente si descorchamos un excelente vino y celebramos con un brindis apropiado. Aunque fue solo un breve intercambio, su impacto en mí fue más significativo de lo que hubiera deseado reconocer. Las emociones se agitaban dentro de mí, pero las ignoré pensando en la importancia de mantener la apariencia de normalidad durante esa noche. Se trataba simplemente de una fiesta de cumpleaños, una modesta conmemoración, nada más. Sin embargo,
Las palabras que David pronunció de forma tan despreocupada me dejaron perplejo por lo inesperado de su contenido. Con la misma mirada inocente, me cuestionó sobre mi edad. ¿Cuántos años tienes?, dijo. El número 45. Por un instante, me quedé inmóvil. Siempre había intentado mantenerme más juvenil de lo que indicaba mi edad, pero recibir un elogio tan sincero me sorprendió gratamente. Me resultó imposible contener una sonrisa. Respondí restándole importancia, aunque me resultaba complicado disimular la leve emoción que sus palabras despertaron en mí. Sentía como si fueran dos fuerzas opuestas tirando de mí en direcciones opuestas, atrapada entre la ternura que me rodeaba y el torbellino de sentimientos que intentaba controlar. Al caer la noche, David y yo ya habíamos descorchado nuestra botella de vino y estábamos listos para festejar. Durante nuestra conversación, nos aproximamos más el uno al otro. Su amabilidad y la manera en que me escuchaba me hacían sentir cómodo. Entre nosotros existía una conexión especial, una atracción que se intensificaba con el transcurso del tiempo. En mi interior, una voz insistía en que debía afrontar la situación como si fuera una noche común y corriente. Sin embargo, en ese momento, David alzó su copa, me dedicó una sonrisa y de manera traviesa formuló una pregunta. Todo ello mientras sus ojos brillaban con intensidad. ¿Cuándo me deleitarás con una interpretación musical? Es evidente que no podrás escapar. Hubo un instante de incertidumbre, seguido de una inhalación profunda antes de pronunciar. De acuerdo, adelante con ello. Tomé asiento frente al piano y permití que la música brotara una vez más, con la esperanza de que pudiera apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. No obstante, al recibir cada mensaje, percibía una transformación sutil, como si me estuvieran conduciendo hacia él. Aun cuando me sumergía en la música, hallaba consuelo en la manera en que la disfrutaba, valorándola como si fuera lo más relevante en mi vida. Lo que creí que sería una fiesta sencilla, terminó siendo algo totalmente distinto. En ese instante experimentó una sensación de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo, algo auténtico. Mientras mis dedos recorrían las teclas, una sensación de confusión invadió mi mente al percibir cómo mi visión se volvía borrosa. Cada nota musical parecía despertar emociones desconocidas en mi interior, aunque me resultaba difícil identificarlas con claridad. La voz de David apenas se escuchaba en mi cabeza, mientras experimentaba la sensación de que mi corazón y mi mente se alejaban poco a poco. Me encontraba tan desorientada que no logré identificar el momento de detenerme. Mientras buscaba una nueva melodía, mis manos se dirigieron automáticamente hacia ella, hasta que David se acercó y las cubrió delicadamente con las suyas. Con una voz suave y firme, expresó: «Eres una mujer extraordinaria y tu forma de tocar el piano es simplemente maravillosa». Las palabras que dijo se quedaron dando vueltas en mi mente, creando una sensación de vacío inusual. El contacto de sus manos tibias sobre las mías me brindaba estabilidad cuando mis sentimientos se desbordaban. Con un tono calmado y reconfortante, le recordó suavemente que estaba fatigada. «Tomemos asiento en el sofá por un momento, pues guardo algo especial que te alegrará». Con delicadeza, David me condujo hacia el sofá. Aún no lograba comprender lo que estaba ocurriendo, sin embargo, algo en ese instante parecía tener una profundidad increíble. Al sentarme, mis pensamientos seguían revoloteando. Después, David volvió al piano. Mientras observaba, vi cómo sus manos se deslizaban con gracia sobre las teclas y de pronto empezó a interpretar la canción que más me gusta. La identifiqué de inmediato. Durante muchos años, esa canción fue mi favorita. Siempre lograba tocar algo muy especial en mi interior. Al tocar, mi corazón latía más rápido, cada acorde evocaba memorias que no me sentía preparada para afrontar. Me senté tranquilamente, escuchando cómo la música invadía la habitación y despertaba una emoción en mi interior. Pasado un tiempo, me resultó imposible permanecer sentada. La música que sonaba me incitó a levantarme como si me estuviera atrayendo. Avanzaba con paso pausado hacia él, intentando apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Al estar cerca de él, justo a su lado, me sentí confundida sobre cómo actuar. Pregunté con voz temblorosa si eras verdaderamente hábil en esto, mientras intentaba disimular la aceleración de mis latidos. «Estás interpretando la melodía que más me gusta». Las palabras que dije se quedaron flotando en el ambiente.
resonando en la habitación mientras mis sentimientos chocaban en mi interior. Interrogué en voz baja: David, ¿puedes decirme quién eres? ¿Realmente estás entendiendo lo que te digo? Es la primera vez que experimento este tipo de emociones. Me sentía abrumada en su totalidad, con un torbellino de emociones que me confundían, llenaban de emoción, aterrorizaban y alegraban al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron y estábamos a una distancia tan corta que podía percibir su respiración. Cuando me encontré con su mirada, experimenté la sensación de adentrarme en un universo distinto, donde el tiempo parecía detenerse por completo. Su mirada aceleraba los latidos de mi corazón y me envolvía en una sensación cálida. En ese instante, parecía que éramos las únicas dos personas en toda la Tierra. Todo cobraba sentido de una forma única. En ese instante, parecía que el universo se limitaba únicamente a nosotros dos. El resto desapareció y de pronto todo adquirió una perspectiva totalmente distinta. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por un instante fugaz, todo lo demás desapareció. Desaparecieron de golpe la confusión, el temor y los pensamientos agitados, dejando únicamente a David y a mí. Las manos de él reposaban suavemente en mi cintura, ofreciendo un apoyo firme pero delicado, sin ejercer presión. Mis pensamientos se enredaban y no lograba distinguir si era el efecto del vino o las emociones que me invadían. No tenía la certeza de que permanecería de pie si David no me sostenía. Su mirada penetrante me acercó más a él. Su calidez y la sensación de protección que me brindaba me otorgaron estabilidad en medio de la confusión que nos rodeaba. Me indicó con dulzura que necesitaba tomar un descanso, mientras me llevaba hacia el sofá. Las palabras que pronunció me tranquilizaron y sentir sus manos en mi cintura me produjo una sensación reconfortante pero a la vez perturbadora. Al sentarme, sus manos se quedaron en su lugar por un instante, y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Me encontraba completamente desorientado respecto a mis palabras y emociones. El contacto cálido que tuvimos esa noche la convirtió en un momento inolvidable, de una intensidad que resultaba indescriptible. Aquella noche en el sofá se transformó en una de las veladas más emocionantes y memorables que he experimentado. Los acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez que apenas pude asimilarlos antes de que amaneciera. Al despertar, me puse de pie y me dirigí hacia la sala. El aroma del café se filtraba desde la cocina, interrumpiendo mi somnolencia, y ahí estaba David, de pie en la cocina sin camiseta, preparando café. Su figura seguía emanando calor y vitalidad de la velada previa, mientras yo contemplaba. Al recordar la noche anterior, una extraña sensación recorrió todo mi ser. En el suelo seguían dispersos mi bata y mi ropa íntima. El solo pensar en todo eso me generó nerviosismo, aunque también una emoción palpable. Pensar en la noche solo aumentó mi confusión. ¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? ¿De qué manera podría comenzar a abordar esta situación? Sin embargo, algo era evidente. Nunca antes había experimentado una conexión tan profunda como la que teníamos. Anoche, experimenté una sensación que parecía ser el inicio de algo capaz de transformar mi existencia de manera permanente. David volteó desde la cocina hacia mí y me observó con sus ojos gentiles y una sonrisa acogedora. Entre nosotros había un silencio cargado de palabras no dichas. Mientras me encontraba allí, intentaba comprender lo que ocurría, cuáles eran sus emociones en ese momento. La situación era un completo desorden. Me encontraba completamente perdido sobre cuál sería mi próximo paso, sin saber cómo seguir adelante. En ese instante, parecía estar desorientada, totalmente aprisionada, aunque percibía una transformación en curso y comprendía que era inevitable detenerla. De pie en ese lugar, al igual que Elena, solo experimentaba una amalgama de emociones y desconcierto que se agitaban en su interior. No lograba comprender absolutamente nada. Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. Mientras observaba mi ropa dispersa en el suelo, decidí cerrar los ojos brevemente y sacudir la cabeza. La situación era tan enredada que le resultaba imposible expresar sus pensamientos, y mucho menos sus emociones. Deprisa me puse en pie y me encaminé hacia el cuarto de baño. Tenía la urgencia de tomar un baño. Tenía la necesidad de despejar mi mente,
distanciarme del remolino de sentimientos en el que me encontraba sumergido. Mi bata y mi ropa íntima permanecieron en su lugar exacto. El desorden no me molestó en absoluto. Lo único que deseaba era sumergirme debajo de la cálida cascada de agua y evadir el desorden, aunque fuera tan solo por un instante. Al salir de la ducha tras un tiempo, me cubrí con una toalla cuando, de pronto, la puerta se abrió. David se encontraba de pie en ese lugar. Por un instante, me quedé inmóvil. Ambos permanecieron inmóviles. Cuando nuestros ojos se cruzaron, se enredaron en un intenso contacto visual que parecía detener el tiempo. Me encontraba indeciso sobre cuál era la mejor acción a tomar. Mis ojos delataban claramente la confusión y la emoción que me invadían, dejándome en una posición de vulnerabilidad total. A pesar de ello, era incapaz de contener las palabras que salían a la luz. Expresé con cierta inseguridad: no entiendo lo que está ocurriendo, nuestra actividad actual. A pesar de ser consciente de la situación negativa, experimenta una sensación similar a la de estar en un sueño. David se acercó más a donde yo estaba. Había una mezcla de emociones encontradas en su mirada. Ambos desconocían lo que les deparaba el futuro. En ese instante, tenía algo que expresar, pero las palabras se resistían a salir. Con un ligero temblor en la voz, David anunció que el café estaba preparado. Al posar la mirada en él, percibí el caos pero a la vez la extraña belleza que lo envolvía todo. El futuro no cruzaba por mi mente, me limité a disfrutar el instante. Mientras tomaba mi café, la incertidumbre en mi corazón persistía. Mientras estábamos sentados juntos, nuestras miradas se cruzaron evocando los acontecimientos que habían tenido lugar entre nosotros. La rapidez de los acontecimientos dificultaba mi capacidad para mantener el paso. ¿Cuál era nuestra acción previa? ¿Cuál era la emoción que experimentábamos? Deseaba expresar algo que diera coherencia a la situación, sin embargo, me resultaba imposible hallar las palabras adecuadas. David comenzó a hablar con voz tensa, expresando remordimiento por lo sucedido entre él y Elena. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Mostraba remordimiento en su mirada, aunque también se percibía un atisbo de entendimiento. Ella estaba consciente, al igual que yo, de que la situación se había descontrolado. ¿Es conveniente que nos lamentemos por esta situación? Jamás debimos llevar a cabo esa acción. Se produjo un momento de silencio. Después de un torbellino de pensamientos, logré hallar mi propia voz. Aunque todo ocurrió de forma acelerada, no fue apropiado. Permitimos que las situaciones se enredaran en exceso y al reflexionar, resulta que todo esto carece de lógica. Expresé que fue un equívoco que afectó a ambos. En mi corazón pesaba una carga, aunque sentí cierto consuelo al reconocer que los dos habíamos cruzado un límite. Por un instante, David guardó silencio mientras dirigía su mirada hacia el suelo. Después me observó con la mirada. Con voz decidida pero apacible, expresó: hagamos como si esto jamás hubiera ocurrido, Elena. Considero que es necesario para ambos dejar esto en el pasado. ¿Qué beneficios podrían surgir de extender esta situación? Sobre todo cuando las circunstancias ya están fuera de control. Es necesario que tengamos un poco de distancia entre nosotros. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior vibró. Estaba en lo correcto, seguir adelante con esto. Sería perjudicial para ambos. Asentí mientras inhalaba con fuerza. Quizás sea la opción más conveniente. Quizás marcharte sea la respuesta adecuada. Podría ser la alternativa más beneficiosa para los dos. David asintió con determinación en su rostro. Expresó la necesidad de llevar a cabo esa tarea. Es la decisión adecuada para ambos. Permanecimos en silencio por un breve instante, observándonos mutuamente. En ese instante, los dos comprendimos la relevancia de la determinación que debíamos tomar. Reconocer que lo que ocurrió en esos momentos de sombra fue simplemente un equívoco. Aceptar esa realidad podría ser el inicio para enmendar la situación. En vez de enredarnos mutuamente, sentía que la única manera de progresar era dándonos espacio. Deseo que mi relato haya sido de su agrado. El viaje ha sido realmente emocionante y me ha llenado de alegría poder disfrutarlo en su compañía. Si desean escuchar más relatos similares,
Les recomiendo suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando se lance un nuevo capítulo. Además, los me gusta y comentarios que recibes son de gran importancia. Me siento muy inspirado al escuchar lo que piensa y siente. Recibo un gran respaldo de su parte para potenciar mi creatividad. Agradezco enormemente a todos y espero encontrarnos en la siguiente narración.